Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Chávez, estudiante de tercer año de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad hablaremos sobre el diagnóstico molecular de enfermedades orientado a la aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa o más conocida como PCR. Para esta oportunidad los objetivos son comprender los principios básicos de la PCR, distinguir los tipos de PCR, destacar medidas de seguridad para evitar contaminaciones en el laboratorio en la PCR y explorar usos médicos y biológicos de esta misma. El índice es el siguiente. ¿Qué es PCR? Bueno, por sus siglas en inglés significan Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? De esta enzima llamada polimerasa. Bueno, en términos generales, esta va a ser una técnica que va a amplificar, va a replicar fragmentos específicos de moléculas de ADN. Ahora bien, de su nombre podemos deducir que esta va a utilizar la enzima Taq polimerasa para poder sintetizar nuevas cadenas a partir de una muestra, obviamente empleando primers para que puedan estos unirse a regiones flanqueantes de la secuencia deseada. Como podemos ver aquí en la imagen, se va a usar una cadena en el molde con una secuencia de interés, la cual nosotros queremos replicar. También primers, desoxinucleótidos trifosfatos, también vamos a utilizar la enzima polimerasa y va a pasar por todo un ciclo que este va a repetirse para poder obtener distintas copias o amplicones de la cadena de ADN, o mejor dicho, de la secuencia de ADN que nosotros queremos obtener. Ok, ahora vamos a hablar sobre la replicación. Hay que recordar el capítulo de replicación para poder entender esto del PCR. Como nosotros y la mayoría sabemos que esta es una etapa donde se da la creación de copias exactas de cadenas de ADN. Ahora bien, vamos a ver que aquí usualmente lo que pasa es que las hebras se van a separar y van a servir de moldes, ¿no? Para poder crear nuevas cadenas. Entonces, aquí vamos a destacar la participación de una enzima conocida como la ADN polimerasa, que está presente en células animales y junto con la utilización de primers, que son los puntos de inicio, vamos a ver que la ADN polimerasa es responsable de esta síntesis de estas nuevas cadenas de ADN, ya que van a añadir nucleótidos uno por uno a la cadena nueva, ¿no? A esta cadena creciente de ADN, y se van a incorporar solo aquellos en donde pues veamos que sean complementarios al molde. Ahora bien, ok, ahora vamos a hablar sobre las etapas de la PCR. Como podemos ver acá, vamos a encontrar un esquema general de una reacción en cadena de la polimerasa, en la cual tiene tres pasos principales: el de la denaturación, el de la hibridación y de la extensión. Como podemos notar aquí, lo que podríamos decir los ingredientes son las cadenas de ADN. Vamos a ver que también se han fabricado primers. Tenemos la enzima Taq polimerasa y los nucleótidos que van a ser usados como bloques de construcción, ¿no? De las futuras cadenas. Bueno, vamos a hablar ahora del primer paso de la denaturación. En este caso tenemos que el AN lo que va a hacer es calentarse a una alta temperatura, más o menos a los 94 o 98 grados, entre ese rango. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que está a unos 95 grados, está dentro de la temperatura óptima de esta etapa. Y lo que va a pasar aquí, producto de estas altas temperaturas, es que se van a romper los puentes de hidrógeno y se van a separar las dos hebras que van a actuar en las siguientes etapas como plantillas para las siguientes copias, ¿no? Que van a realizarse. Ahora bien, la siguiente etapa es la de la hibridación. En la hibridación vamos a ver que la temperatura va a disminuir. Las hebras se van a tener que enfriar en temperaturas como por ejemplo entre 42 o 78 grados centígrados para permitir que pues los primers se puedan unir de manera específica a las regiones flanqueantes de las secuencias que nosotros deseamos obtener. En este caso en la imagen podemos ver que está a unos 55 grados, lo cual es óptimo. Y un dato extra en esta etapa es el de la temperatura de fusión de los primers. Estas pues se utilizan para poder calcular la temperatura óptima de hibridación. Entonces, la temperatura de fusión de los primers se puede hallar con una pequeña fórmula, la cual es la siguiente. Nosotros vamos a sumar la cantidad de bases de adeninas y timinas y multiplicarlas por 2, y a estas vamos a sumarles la suma de las citosinas y guaninas multiplicadas por 4. Así obtenemos la temperatura de fusión
de la secuencia de los primers y podemos así también calcular la temperatura óptima de hibridación. En la siguiente etapa, que es el de la extensión, que es la última etapa, va a ser resaltante el papel de la TAC polimerasa, porque esta lo que va a hacer es utilizar las hebras molde y también los primers que habíamos obtenido en la etapa anterior para poder sintetizar las nuevas hebras de ADN. Este proceso generalmente ocurre a una temperatura determinada, alrededor de los 72 grados. ¿Para qué? Para poder obtener una actividad enzimática de manera óptima. Si ya nos vamos a la parte siguiente, vamos a notar que pues este ciclo se va a repetir múltiples veces hasta alcanzar una cantidad significativa de amplicones. Podemos ver acá que el primer ciclo va a utilizar las dos primeras cadenas de las secuencias de ADN muestras que tenemos en el laboratorio. Se van a obtener 4 copias, contando las iniciales. Si pasamos a un segundo ciclo, se van a utilizar tanto las antiguas copias como las nuevas copias para obtener nuevas copias más. Y así vamos hasta un tercer ciclo, y así hasta más o menos 20 o 30 ciclos vamos a obtener millones de copias, las cuales van a servir para ciertas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Ok, y ahora vamos a hablar sobre los tipos de PCR. El primero sería el PCR convencional, el cual tiene el mismo procedimiento que hemos estado viendo, el de las 3 etapas. Esta es una técnica, como ya sabemos, que va a amplificar segmentos específicos de ADN en un determinado laboratorio. Se emplea principalmente para la detección cualitativa de la presencia o ausencia de secuencias específicas. Acá tenemos una imagen didáctica en la cual nos presentan una secuencia de ADN en una escena del crimen, ¿no? También podemos ver ciertos marcadores que nos van a indicar a qué ADN se parecen estas secuencias de ADN. Pueden ser de determinadas proteínas, pero acá nos dan la cantidad de paredes de bases que presentan estas. Y también tenemos el ADN de los sospechosos, ¿no? De los que queremos ver a cuáles se parecen y a cuáles no. En este caso, por ejemplo, tanto los sospechosos 2 y 3 tienen, o sea, presentan la secuencia del ADN que está en la escena del crimen. Pero en el caso del sospechoso número 1, no presenta esta secuencia del ADN, por lo cual podríamos decir que pues ha salido negativo a la prueba, y en cambio los otros dos sospechosos, el 2 y el 3, han salido de manera positiva. Entonces el PCR convencional nos determina si es que hay o no hay determinadas secuencias específicas en las muestras que nos podemos encontrar. El siguiente tipo de PCR es el PCR en tiempo real, o PCR cuantitativo, o también conocido como qPCR. Acá vamos a ver que pues este va a permitir la cuantificación precisa de la cantidad inicial de ADN y nos va a brindar información cuantitativa sobre lo que es la carga inicial del material genético. Ahora bien, a diferencia del anterior PCR, que es el convencional, que es el cualitativo, aquí no, lo que queremos ver es cuánto de material genético hay, no si es que hay o no hay. Ya sabemos que hay, y lo que queremos saber es cuánto de esto hay. Para lo cual lo que nosotros usamos es una de las 3 fases en las cuales se da este PCR. El PCR usualmente se da en 3 fases: una fase inicial, exponencial y estacionaria. En la fase exponencial, usualmente el PCR empieza a amplificarse de a pocos, pero llega una fase que es la fase estacionaria, en la cual ya la amplificación no es tanto y ya se va a formar una meseta, y bueno, ahí es donde ya obtenemos la mayor cantidad de copias del PCR. Para aclarar, la PCR cualitativa se usa en esta fase, en la fase estacionaria, donde tenemos la mayor cantidad de copias para poder determinar la presencia o ausencia del material genético. Pero en el caso de la fase exponencial, como ya se va multiplicando y se va dando los primeros ciclos de la PCR, nosotros podemos determinar la cantidad, ya que estos ciclos van a ser múltiplos de la cantidad de material genético que tenemos en un comienzo, y así podemos obtener la cantidad que nosotros queremos o que estamos buscando, ¿no? Ok, luego tenemos lo que es el qPCR-RT, que es el PCR cuantitativo, pero utilizando también lo que es la retrotranscriptasa, es decir, estamos contando dos técnicas moleculares, como la de la reacción en cadena polimerasa y la retrotranscriptasa, para poder cuantificar la expresión génica, midiendo obviamente la cantidad de una molécula como lo es el ARN mensajero. Vamos a ver que pues lo que va a hacer es convertir el ARN en una cadena complementaria de ADN, y luego se va a cuantificar la cantidad justamente de este ADN complementario gracias al PCR en tiempo real.
Este procedimiento se pueden realizar de diferentes maneras, en un solo paso o en dos pasos. Si es un solo paso, vamos a agregar todo de frente, vamos a agregar la secuencia de primers, el ARN mensajero, la retrotranscriptasa, la Taq polimerasa, el buffer y los nucleótidos de frente, todo y ya nos va a salir. Pero también podemos hacerlo en dos pasos. Primero lo que vamos a hacer es obtener una cadena complementaria, o sea, simplemente llenamos con determinados primers, la secuencia específica de estos, ciertos nucleótidos, y también lo que vendrían a ser los nucleótidos. Lo que queremos hacer es obtener, gracias a la enzima retrotranscriptasa, hacer que el ARN mensajero vuelva a su composición de ADN en lo que vendría a ser el procedimiento inverso de una transcripción y obtener así una cadena complementaria de ADN. Luego, esta cadena complementaria de ADN va a pasar por lo que hemos visto en el anterior tipo de PCR. Se va a dar este procedimiento del PCR y vamos a determinar en la fase determinada lo que es la cantidad de PCR y así hallar cuánto ARN mensajero había en esa muestra. El siguiente tipo es el del PCR multiplex, en el cual lo que vamos a encontrar es una amplificación simultánea de múltiples secuencias de ADN en una sola reacción. Nosotros podemos tener en una muestra o un paciente que tiene determinadas, o a lo mejor está infectado con múltiples bacterias, y nosotros podemos determinar con solamente una reacción si es que en ese, ese paciente están presentes su material genético. No necesitamos entonces hacer distintas pruebas para poder terminar determinando si es que hay distinta variedad de ADN. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver hasta 4 variantes de ADN, para lo cual cada uno tiene sus propios primers. Y al final, al momento de ir a una electroforesis, vemos que los marcadores también nos van a botar distintos productos, en este caso 4 productos distintos. Ok, ahora lo que vamos a ver es cómo preparar una reacción de PCR. Bueno, acá los componentes que vamos a utilizar, o por así decirlo, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Primero hay que ver en qué medio se va a realizar esta reacción o en qué lugar, por así decir, se va a realizar esta reacción. Y para esto tenemos al buffer de reacción 10X, el cual lo que hace es proporcionar condiciones óptimas para que la enzima, en este caso la Taq polimerasa, pueda llevar una actividad de manera óptima y adecuada. Esto gracias a que este buffer va a contener sales que mantienen una fuerza iónica y un pH adecuado para su amplificación eficiente. Bueno, el siguiente ingrediente, por así decir, es el cloruro de magnesio. Aquí lo que nos va a importar es el ion magnesio, el cual es esencial para poder estabilizar a los nucleótidos, también que son pues necesarios para la síntesis del ADN por la Taq polimerasa. Va a influir en lo que es la estabilidad de la unión entre cebadores y la plantilla de ADN y va a estabilizar la estructura de la doble hélice de ADN y va a facilitar su desnaturalización de las hebras durante la denaturación, que es una etapa de la PCR, como hemos visto en anteriores diapositivas. Si prestamos atención a la imagen, vemos que el ion magnesio va a trabajar como un cofactor importante de la enzima Taq polimerasa. Es decir, si es que no la tenemos en una suficiente cantidad, no se va a llevar a cabo la amplificación del material genético que queremos obtener. Además, esta va a incrementar la temperatura de fusión de, por ejemplo, como los primers. Estos primers, como habíamos visto en la parte de la izquierda, están influidos gracias a este cloruro de magnesio en su estabilidad. Tanto los primers como el AN se unen de manera eficiente gracias a este cloruro de magnesio o gracias al ion magnesio como tal, por lo que su unión va a estar incrementada o mejorada, ¿no? Nos vamos a la parte de abajo de la imagen. Vamos a ver que si la tenemos en una menor cantidad a este cloruro de magnesio, vamos a tener que el efecto de amplificación va a ser muy, muy poco. Y esto porque justo lo había mencionado, es un cofactor importante de la Taq polimerasa. Y si no hay, no va a haber amplificación. Pero ¿qué pasa si lo tengo en una excesiva cantidad? Si bien va a actuar como cofactor de la Taq polimerasa, esto va a aumentar un incremento de uniones no específicas. Como ya le había mencionado, esto hace que los primers se unan de manera estable a las secuencias de ADN, pero si lo tengo en una menor cantidad, incluso se van a unir y van a estar estables en secuencias no específicas, en secuencias que yo no quiero
replicar, que yo no quiero obtener amplicones. Entonces, tener demasiado tampoco es que sea mejor. Entonces, para esto hay que obtener una óptima cantidad de este cloruro de magnesio y se puede llevar a cabo la PCR de manera adecuada. Luego tenemos aquí los nucleótidos, que son los bloques de construcción. Estos van a representar a cada uno de los 4 nucleótidos presentes en el ADN, que después se dan durante el proceso de replicación, ¿no? Es por eso que hay que tener en cuenta el proceso de replicación para poder imitarlo y así obtener cada uno de los ingredientes que se utilizan o los componentes que se utilizan durante la etapa de replicación. Luego tenemos el ADN, moldeo blanco, que es a partir de donde se van a obtener las nuevas secuencias de ADN. Los primers, que son secuencias cortas de ADN de 18 o 24 pares de bases, que son diseñadas en un laboratorio para poder unirse de manera complementaria a regiones específicas. Y finalmente la Taq polimerasa, la cual es una enzima que es resistente al calor y bueno, pertenece a lo que es la bacteria Thermus aquaticus. Esta, pues, durante la extensión de la PCR va a sintetizar nuevas cadenas de ADN complementarias. Es como que un análogo a la ADN polimerasa de nuestras células. Un dato importante a tener en cuenta es que no posee una actividad significativa de corrección de pruebas, es decir, es no proofreading. Quiere decir que, por ejemplo, si es que la Taq polimerasa al momento de estar uniendo nucleótidos para poder sintetizar la nueva cadena complementaria y se equivoca en una base, no se va a dar cuenta y no lo va a corregir. Es decir, tiene un gran rango de error, pero usualmente las secuencias que nosotros queremos replicar son pocas y por así decir, las pares de bases que nosotros queremos replicar en una PCR, pues nos alcanzan, ¿no? O sea, la cantidad de errores que usualmente tienen, pues sí se pueden alcanzar a permitir. Ok, vamos ahora con la parte de bioseguridad. Para el procedimiento de lo que es el PCR, tenemos generalmente 3 áreas. También acá se ha considerado en esta imagen una cuarta área, que es la área de detección de resultados, pero principalmente son 3 áreas. La primera es la de preparación de los reactivos, es decir, donde yo voy a juntar todos mis ingredientes, mis componentes para poder realizar la reacción. Voy a extraer el ácido nucleico de una muestra. Viene, por ejemplo, en los laboratorios vienen muestras de esputos donde yo quiero determinar si hay presencia de determinadas bacterias. Entonces lo que hago es extraer el ácido nucleico gracias a procesos de, por ejemplo, de centrifugación y obtener estas muestras, purificarlas y así ya tener todo listo, no alistar todo lo que es el material genético de manera purificada para poder pasar a la siguiente área. En la siguiente área que obviamente está separada, no están juntas, están, por así decir, divididas entre paredes. Vamos a ver que aquí lo que se hará es una preparación de reactivos de la PCR. Esta sigue siendo una fase pre-PCR. Acá yo lo que hago es preparar ya mis buffer, obtener todo listo, el cloruro de magnesio, mis primers, los nucleótidos y todo lo demás. En la fase, o en el área 3, perdón, ya se va a dar el proceso de amplificación y detección. Aquí es donde ya mezclo todos los ingredientes que tenía, toditos, los pongo en un tubo de ensayo y ya una vez listo, pues lo que hago es llevarle a un termociclador que lo que va a hacer es colocarla a distintas temperaturas, como hemos visto en las etapas del PCR, que lo que hacen es primero es tener altas temperaturas entre 92 y 95 grados, bajar a 70, luego subirlas otra vez y esto pues va a ocasionar que se den estos ciclos de PCR y ya posterior a esto vamos a utilizar lo que es la electroforesis en la parte de detección de resultados para poder visualizar estos productos de amplificación, ¿no? Esto ya es post-PCR, ya luego de que se haya dado el ciclo del PCT, de lo que es de la reacción en cadena de polimerasa. Bueno, como última parte de esta clase son lo de las aplicaciones. Acá tenemos un pequeño esquema donde vamos a ver que la PCR sirve para ciertos estudios de evolución, investigación forense, aislamiento de genes,
diagnóstico de infecciones, diagnóstico de enfermedades hereditarias y cáncer, estudios de identidad y filiación. También, por ejemplo, puede servir para lo que son detección temprana de ciertas cantidades mínimas en pacientes asintomáticos, un monitoreo y evaluación de terapia mediante la disminución de carga viral, pronóstico de recaída en enfermedades, identificación de cepas resistentes a antibióticos, detección temprana de patógenos en pacientes trasplantados, detección de enfermedades genéticas e incluso la búsqueda de compatibilidad en donantes de órganos. Esto, lo último que he mencionado, es más aplicaciones médicas. Y bueno, acá hemos presentado dos preguntas, tenemos dos preguntas, esta es la primera, pueden quizás pausar el video para poder resolverla. Y bueno, acá nos menciona señalar el conjunto de componentes necesarios para una reacción de PCR. Y bueno, que la clave sería la D. Tenemos, por ejemplo, en el caso de un RT-qPCR, presentamos lo que es una cadena de ADN complementaria, el buffer de reacción, que es importante para que la actividad del ataque polimerasa sea adecuada, los primers, que son el punto de inicio, la enzima, la ataque polimerasa, los nucleótidos y el cloruro de magnesio, el cual es un componente demasiado importante, como hemos podido ver. La pregunta número 2 marca la respuesta correcta sobre la enzima TAC DNA polimerasa. También pueden pausar el video para poder resolverla. Y bueno, acá la alternativa correcta sería la A. No tiene actividad exonucleasa de 3' 5' detectable Profreding. Como ya les había mencionado, esta no tiene esa capacidad de poder corregir si es que se equivoca al momento de colocar un nucleótido. En el caso de la B, cataliza la síntesis de ADN en orientación 3', 5'. Como nosotros sabemos, la replicación siempre se da de 5' a 3'. Fue aislada del microorganismo Thermococcus litoralis. No, es de la Thermus aquaticus y es ideal para PCRs convencional que generan amplificadores de 10 kilobases o más. No, en realidad es menor a 10 kilobases, como ya les había mencionado. eh, la TAC polimerasa suele tener ciertos errores, por lo cual no nos conviene replicar secuencias de ADN que sean muy extensas, sino que sean cortas, producto de este defecto que, por así decir, tiene la TAC polimerasa, pero que no es tan evidente en secuencias pequeñas. Bueno, esta es mi bibliografía que he utilizado para poder realizar esta clase y muchas gracias.